con el doctor Daniel Gómez Gaviria. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, Cristian, muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta filosófica que dice, por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Para dónde va? ¿Quién soy yo? Entonces me gusta preguntarte, ¿cómo te defines tú? Yo soy un economista colombiano con mucho interés por la música, por mucho interés por el trabajo público, el servicio público, mucho interés por los temas económicos. Soy economista de formación con un MBA y también un doctorado en economía. Y toda mi vida he trabajado en políticas públicas, desde el gobierno, desde multilaterales, desde el sector privado, como actualmente. Siempre se habla de políticas públicas, cómo se va a organizar el Estado, pero pues uno queda como eso, ¿qué es? Sí, ve mucha gente del común que escucha políticas públicas, pero no sabe ni qué es eso. Entonces definámonos un poco qué es eso. Lo importante es pensar en políticas públicas en términos de cuál es el rol y el papel del Estado en la economía, ¿cierto? Entonces, cuáles son el tipo de reglas, instituciones que necesitamos para lograr vivir mejor en sociedad que en autarquía, que individualmente, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta, y es una pregunta de filosofía política, ¿cierto? Es cuál es el papel del Estado, cuál es el rol, y luego la política pública es cómo definir, materializar y organizar esa acción de un gobierno dentro de la sociedad para lograr unos objetivos. Tú que has participado en este tema, ¿cómo crees que el Estado se debe estructurar hacia una política económica, monetaria, que satisfaga los intereses de todos, ¿no? Entonces, lo primero es partir de la observación que somos muchas personas con planes propios, tratando de convivir en sociedad a través de un conjunto de instituciones y reglas. Entonces, la gran pregunta es cuáles son las reglas adecuadas para ayudarnos a vivir mejor en sociedad, ¿cierto? Entonces, a la base de eso necesitamos pues un sistema, un mecanismo de coordinación de todos esos planes tan diversos, ¿no? ¿Y cuál es el mejor sistema que tenemos? Es el sistema de mercado, es el sistema de precios, es el sistema de iniciativa privada y de intercambio. Es un sistema que nos permita especializarnos en ciertas cosas, intercambiar y lograr niveles de bienestar mucho más altos de lo que lograríamos si tuviéramos que producir todo lo que quisiéramos consumir. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese sistema funcione mejor? ¿Y cuándo falla ese sistema? Entonces, ahí es cuando uno empieza a pensar cuál es el papel del Estado dentro de un sistema descentralizado de millones de personas que están especializándose, intercambiando y buscando formas de resolver sus problemas sociales y de lograr obtener y satisfacer los deseos y las aspiraciones y las necesidades que tienen, ¿cierto? Entonces ahí es cuando aparecen unas fallas de ese sistema, ¿cierto? Cuando ese sistema de precios no funciona bien. Y ahí es cuando creo que surge la necesidad de tener unas funciones estatales, unas funciones gubernamentales en la provisión de bienes públicos, entonces bienes que no serían producidos por el sector privado dentro de ese sistema de precios, porque, por ejemplo, no se puede excluir a nadie de beneficiarse de él a menos de que pague, porque el consumo puede ser no rival, entonces muchas personas pueden consumir al mismo tiempo ese tipo de bienes. Ejemplos de ese tipo de bienes que no van a ser producidos eficiente y efectivamente en ese sistema de intercambio. Cosas como la defensa nacional, un sistema de defensa nacional, aunque uno no pague sus impuestos, uno va a beneficiarse de un ejército que defienda las fronteras. Y el hecho de que el ejército esté defendiendo la frontera no implica que nadie pueda ser excluido y que todos no podamos estar consumiendo ese servicio al mismo tiempo. Entonces, lo que eso hace es que el emprendimiento, la iniciativa privada, no sea un buen mecanismo para proveer ese tipo de bienes, porque no pueden lograr utilidades, beneficios. Pero yo creo que es muy importante para organizar conceptualmente cuál es el rol de ese gobierno y cuál es el rol de una política pública, es pensar, bueno, cuál es esa falla de ese sistema de mercado que requiere que haya una intervención. Este tema a mí me apasiona mucho por el hecho de que tú has mencionado incluso la visión del trabajo, que esto viene desde Adam Smith, incluso antes, y creo que es el padre de la economía moderna. Después pasamos por, digamos, la escuela austríaca. ¿Tú crees que es bueno tener un sistema tan liberal? O sea, casi que, como decía, dejar pasar y dejar hacer, ¿o tiene que haber cierta regulación del Estado? No, de nuevo, me remito a mi pregunta anterior. Hay que tener una buena racionalidad de por qué hay que intervenir. ¿Cuál es la falla de mercado que requiere una intervención? ¿Por qué ese sistema de precios no funciona particularmente bien para alguna circunstancia?
Claro. Y de ahí surge la necesidad de que haya regulaciones, por ejemplo. A veces hay necesidad de regular cosas, pero la carga de la prueba debe estar en el que quiere regular, en el que quiere intervenir. Tiene que demostrar que efectivamente ese sistema de mercado, de especialización, de intercambio, por alguna razón no funciona bien en términos de lograr resultados eficientes. Económicamente vemos que el sistema, por ejemplo, hemos tenido crisis mundiales económicas, la más reciente fue la del 2008. Esto también uno se empieza a plantear, ¿será que efectivamente, como tú lo mencionas, esos sectores, esto de la banca y demás, debe ser regulado por el Estado? ¿Debe haber unos controles altos en estos temas? Y es donde vemos que empiezan a haber todo este tipo de filosofías, de teorías económicas, que siempre hemos mencionado y que muchos teóricos han dicho, el socialismo no funciona. ¿Cuál es la opinión del doctor Daniel en este aspecto? ¿Si funciona, no funciona? Pues precisamente hay que pensar en cuál es el mejor sistema para usar toda esa información dispersa y que no tenemos y que no puede tener un planificador central, ¿cierto? Claro. Entonces, en la medida en que eliminamos el funcionamiento adecuado de ese sistema de articulación de información, de recolección de información que es el sistema de precios, en la medida en que impedimos que el sistema funcione bien, vamos a impedir que la información que requerimos para saber qué producir, dónde producir, para quién producir, funcione adecuadamente. Entonces, ahí es donde hay que pensar cuáles son las medidas de un sistema político u otro que impiden que haya un sistema de propiedad que induzca al uso eficiente y oportuno de esa información, cuál es el conjunto de normas que impediría que esos precios se ajusten para reflejar dónde hay escasez, dónde hay valor, qué es lo que valora la gente, ¿no? Entonces, en esa medida es en la que se da todo ese debate de cuál sistema funciona o no funciona, y creo que hay buenas razones para pensar que un sistema de planificación centralizada y de intervención en ese sistema de información y precios es muy complicado de lograr efectivamente, ¿no? Y lo segundo, también otra pata de esa discusión interesante, es todo el tema de economía política, ¿no? Entonces, ¿quién decide cómo se usa esa información? Y si no es ese sistema descentralizado el que asigna recursos, entonces, ¿quiénes son los que toman la decisión? ¿Qué tipo de poder tienen? ¿Quién controla ese poder? Y de ahí obviamente surge toda una estructura del Estado para poder resolver fallas de mercado, pero también controlar para que no haya fallas de gobierno, ¿no? Las fallas de gobierno son muy costosas, es muy costoso porque puede haber captura de la política pública, captura del Estado, puede haber fallas de información porque no tenemos la información requerida para tomar buenas decisiones desde un nivel central y que decide sin conocer toda la información que está dispersa entre millones de personas, ¿no? Que están interactuando. Entonces, esa es la gran crítica y ahora hay un debate interesante y una discusión interesante que es si todo el desarrollo tecnológico con inteligencia artificial, por ejemplo, que va a poder procesar información a velocidades que nunca antes habíamos visto, si eso va a permitir que un sistema de un central sí sea viable, por ejemplo. O sea, ahí hay una gran discusión que dice, bueno, es que antes de la Unión Soviética no tenía la inteligencia artificial para poder usar toda la información disponible, procesarla a la velocidad requerida y tomar decisiones. Entonces, la gran pregunta es, ahora con ese tipo de herramientas, ¿será posible implementar sistemas centralizados de asignación, de distribución, sistemas económicos mucho más centralizados que persigan pues unos objetivos que uno simplemente le diga a la máquina, ¿cierto? Claro. El objetivo es lograr la menor inequidad posible en esta sociedad. Distribuya todos los factores de producción, ponga los precios, haga todo lo que se requiera para lograr ese objetivo. Entonces, ¿un mundo así sería posible o no? Y esa es una gran discusión pues la gente como de la escuela austriaca moderna, profesores como Peter Beck, dicen que no, que aún con máquinas e inteligencia artificial y todo lo que uno quiera para procesar información, no se va a lograr resolver el problema central de la planificación central, y es que esa información no se puede recoger porque la información solo existe, y esto es muy hayekiano, ¿no? La información existe en un momento y en un lugar muy particular y cambia muy rápidamente. Entonces, la información que recoge una inteligencia artificial ya va a estar obsoleta, va a tener una obsolescencia rápida de todas maneras, ¿no? Y pues hay unos problemas también éticos y unos problemas como precisamente de filosofía política, de cuál es el rol del Estado, si tomar esas decisiones y restarle agencia a la gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la agencia de las personas? ¿Dónde está esa libertad de interactuar, decidir, evaluar, ¿no? Entonces, pero creo que ahí hay una discusión interesante
Y de pronto vamos a poder tener mejores sistemas públicos que usan mejor la información disponible, pero la pregunta fundamental de nuevo, yo creo que sigue siendo cuál es la racionalidad para usar eso versus un sistema descentralizado donde la libertad individual prima, donde las asociaciones voluntarias priman, ¿es cierto? Y de nuevo, pues decir, bueno, ¿cuál es el papel del Estado dentro de ese sistema, ¿cierto? Y con y es un tema también tú empezaste preguntando temas filosóficos, es un problema de filosofía moral y filosofía política, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr el bien? ¿Cuál es el Estado que es compatible con esos ideales, ¿cierto? Claro. Entonces, queremos tener una máquina decidiendo por más, digamos que resolver, llegamos al singularity, ¿cierto? Entonces, claro, en que cualquier máquina es superior a todos los hombres, pero no va a poder tener muchas cosas que todos esos individuos tienen, y eso es conciencia, eso es discernimiento, eso es creatividad, eso es empatía, valores, eso es una cantidad de cosas, y es toda la magia de cómo hacemos para interactuar. Y de nuevo, entonces, es una pregunta muy importante en qué tipo de sociedad queremos vivir, ¿cierto? En una sociedad donde de pronto hay fallas y de pronto cometemos errores y de pronto no hacemos todo exactamente perfecto todo el tiempo, y sí, ya hay fallas de mercado, pero donde estamos buscando resolver esas fallas permanentemente, ¿no? Entonces, ahí hay discusiones chéveres, pero creo que hay que volver a leer, como tú decías, a Adam Smith, a David Ricardo, hay que volver a leer a todos esos autores. Y ahí hago otra puñita. Estuve la semana pasada en una conferencia de Platzi sobre inteligencia artificial, ¿no? Y la discusión, en algún momento en la mesa en la que yo estaba, se dijo, estamos discutiendo sobre educación e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una de las personas en la mesa decía, no, es que es una maravilla la inteligencia artificial, con eso ya los estudiantes no van a tener que leerse la riqueza de las naciones ni la teoría de los sentimientos morales, sino que va a poder con inteligencia artificial tener eso resumido rápidamente y después pasar a otras cosas. Y mi reacción fue, no, precisamente necesitamos que la gente siga enfrentándose a los textos, siga leyendo los textos, tratando de entenderlos, digiriéndolos, discutiéndolos, y eso no se puede reemplazar con una inteligencia artificial que te diga de entrada cuáles fueron los temas principales, cuáles son las discusiones principales, cuáles son los mensajes principales, es el proceso de pensar, no lo podemos reemplazar con inteligencia artificial. Y cierro ese paréntesis, pero es que me pareció como importante y relevante mencionar. Yo creo que eso es lo verdaderamente humano. ¿Por qué? Porque incluso Rodolfo Ginás tiene un libro que se llama El cerebro y el mito del yo. Él explica que la conciencia es un estado funcional del cerebro, que es un estado fisiológico, y que esto no se va a poder cambiar por el hecho de una robótica. Y lo explica, lo mejor ejemplo que coloca es el avión versus pájaro. Dice, el avión está emulando el vuelo, pero no vuela. El que vuela es el pájaro. Lo mismo pasa con la conciencia y el pensamiento. Y está bonito eso sí. Entonces creo que tú le das en el punto, digámoslo así para ser más exacto, en el clavo. Y creo que eso es importante mencionarlo, porque eso es lo que estamos pensando, hacia dónde van nuestras sociedades y la planificación, el plan de ordenamiento, digamos, si hay planes de ordenamiento territorial, cómo se va a estructurar la sociedad, y ahora toda la inteligencia nos puede decir cómo se estructura con el plan de ordenamiento, presupuesto, ¿sí? Entonces creo que eso es interesante mencionarlo y debatirlo. Y es donde también llega la cuestionabilidad, por ejemplo, lo que decía Von Mises sobre las libertades individuales, es que la división y el pensamiento humano de cada persona es donde uno determina su proyecto de vida. Y entonces imagínate una red o tipo de Terminator, un escáner que nos dice a nosotros qué hacer, pues puede volverse hasta nazi. Sí, entonces sí, de acuerdo. Entonces yo creo que hay que tener como claros cuáles son esos valores que nos parecen importantes, y valores políticos que nos parecen importantes. A mí la libertad individual me parece un valor muy importante. La gente tenga esa libertad de decidir su proyecto de vida, de decidir qué quiere ser y qué quiere hacer, ¿cierto? Y luego, obviamente, pues hay una cantidad de razones y hay una cantidad de preguntas de cómo tener una sociedad donde le permitamos a la gente desarrollar su proyecto de vida. Entonces, por ejemplo, ahí vienen discusiones importantes sobre inequidad, ¿cierto? En una sociedad súper desigual en términos de oportunidades, entonces, ¿de verdad las personas tienen la misma posibilidad de desarrollar su proyecto de vida? Probablemente no. Entonces, ahí también hay un rol para un Estado de nivelar la cancha de juego para todos, nivelar la cancha de las oportunidades, y eso requiere políticas públicas, programas, una política social, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el conjunto de políticas, de normas y ese rol del Estado que creemos que maximiza esas libertades de la gente en términos de su posibilidad de explorar
todas las posibilidades que le ofrece la vida y tomar los diferentes caminos que quiera tomar, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, lo cual y yo sería yo diferiría en muchos puntos con Mises, por ejemplo, en eso, en términos y sería más hayekiano en esa medida. Hay un ensayo muy bonito de Matt Zwolinski, un filósofo que es profesor ahora en San Diego, me parece, y él escribe un ensayo interpretando unos textos de Hayek, que también es austriaco, contemporáneo, fue alumno de Mises, diciendo que Hayek creía que debía haber una red de apoyo social mínimo y que todo el mundo debería tener un mínimo de estándar de vida de ingresos para permitirle explorar precisamente libremente opciones que tuviera. Si uno está muriendo de hambre, si uno está en una situación de carestía suprema, entonces uno no tiene ninguna libertad, uno no tiene ni siquiera la libertad de pensar y de reflexionar sobre qué quiere, ¿cierto? Porque está muy ocupado sobreviviendo. Entonces, ahí hay una pregunta también bueno, ¿qué es libertad? Ahí uno podría pensar en Amartya Sen, en Martha Nussbaum, en lo que han escrito sobre capacidades, y es un poquito esa vuelta esa vuelta conceptual importante bueno, libertad no es simplemente que me dejen solo. Si me dejan solo y estoy en una situación de precariedad absoluta, no tengo libertad realmente, ¿no? Es libertad de las necesidades, lo decía Amartya Sen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay un rol súper importante para la sociedad, con un mecanismo de coordinación que es el gobierno también. Entonces hay ciertos, de nuevo hay que volver a pensar cuáles son los instrumentos, las instituciones, las reglas que nos permiten vivir mejor en sociedad, ¿cierto? Entonces para mí las reglas son las que nos permiten coordinarnos más eficientemente, coordinar esa información. A veces una entidad más centralizada como un gobierno puede tener ventajas sobre ese sistema descentralizado para ciertas cosas. No para todas, no para muchas. Y por eso siempre que yo creo que conceptualmente hay que volver a preguntarse, ¿por qué creemos que el gobierno es mejor haciendo eso que el sistema de mercado? ¿Por qué queremos intervenir? ¿Cuál es la observación la observación que justifica esa intervención? Y no puede ser simplemente porque no me gusta el resultado que estoy viendo, ¿cierto? Tampoco, porque a veces sí, porque precisamente no queremos que haya que haya una imposición de valores de un grupo sobre toda la sociedad, ¿cierto? Sí, entonces, tiranía de las ideas. Exactamente. Entonces ahí es esas son como las grandes preguntas y que tienen pues mucho de áreas fuera de la economía, pero la economía con sus herramientas nos ayuda mucho a entender, a justificarla, ¿cierto? A entender cuándo se justifica y dónde, ¿no? Claro, no, me hiciste acordar de mi profesor de filosofía del derecho que él habla de eso. O sea, podemos aquí hacer unos debates buenísimos, pero las personas del común, digamos, las que están, ni siquiera del común, las que están en esas zonas rurales de Colombia, ¿qué les interesa esto? Estas personas, si a duras penas tienen el pensamiento de saber de salir adelante, buscar algo de comer, ni siquiera tienen agua potable en algunas regiones de Colombia, tristemente. Entonces, eso es lo que tú mencionabas, creo que es coordinar todo ello, sobre todo porque un anarquismo puro nos devolvería más de 1000 años, más de siglos de evolución, y simplemente volveríamos al primitivismo, ¿no? Te hago otro comentario sobre ese punto que me parece interesante. Ajá. Entonces, yo tuve cuando estaba haciendo el doctorado, participé en unos programas y seminarios de un centro en Estados Unidos que se llama el Institute for Humane Studies, que es un centro, es una red realmente de académicos que tienen, que comparten una visión liberal clásica, ¿no? Y organizan muchos seminarios y programas de formación para académicos, para doctorantes, que comparten como esas visiones, esa misma filosofía política y moral y unas ideas pues básicas sobre qué es liberalismo, ¿cierto? Y ahí hay de todo, hay desde anarcocapitalistas hasta gente mucho más intervencionista, libertarios, pero también hay otro tipo de convicciones. Pero a lo que voy es un poquito a que ahí conocí unos anarquistas muy estructurados y muy interesantes. Mencionaría, por ejemplo, uno que conocí y que invitaría a leer, vale la pena leerlos, es a David Friedman, el hijo de Milton Friedman, exactamente, sí. Y David Friedman es un anarcocapitalista que ha escrito varios textos sobre precisamente cómo sería una sociedad sin Estado y cómo funcionaría y cuáles son las posibilidades de que funcione bien. Entonces ahí yo no soy anarcocapitalista y yo creo que sí hay unas funciones legítimas para un Estado, como he dicho a lo largo de la conversación, pero me parece muy valioso leer y entender
esas visiones extremas, si se quiere, ¿cierto? Sí, claro. Igual para el otro lado también, si creemos en una sociedad con una planificación central muchísimo más sólida y muchísimo más totalitaria, en el sentido de que todo está ahí, intentamos la mejor versión posible de esas posturas, la más sofisticada, leamos la más sofisticada, la mejor informada, la mejor pensada, y pensemos cuidadosamente por qué creemos que esas son utopías o que no se va a lograr, dónde está el error lógico, por qué fallaría, pero también miremos hasta dónde podemos acercarnos en cada caso, ¿cierto? Entonces, claro, a mí personalmente me parece útil leer a los anarcocapitalistas porque nos permite preguntarnos seriamente, bueno, ¿de verdad esta función del Estado se necesita o no se necesita? ¿O cómo se reemplazaría por ese sistema que a mí me gusta en principio por los valores que representa de libertad de asociación? Entonces, ¿hay alguna manera de reemplazar una función que tiene algo de coacción del Estado siempre? Al Estado, la sociedad le da un monopolio en ciertas cosas, el monopolio de la fuerza, el monopolio de las armas, pero eso es miedoso, ¿cierto? De hecho, darle a cualquier entidad el monopolio sobre alguna cosa requiere entonces tener unos pesos, contrapesos, tener separación de poderes. De ahí nace como todas esas ideas liberales, republicanas, de cómo estructurar ese Estado para que cumpla ciertas funciones, para que le demos el monopolio de ciertas funciones y que no vaya a abusar de ellas, ¿cierto? Que no se vuelva contraproducente. Que no se vuelva contraproducente. Entonces, pero entonces en ese sentido, digamos y reaccioné por lo que dijiste, no, inequívocamente en el anarquismo llevaría a una situación hobbesiana, ¿cierto? Entonces es como, sería como dicen en esos textos, es la ley de la selva, más o menos, ¿cierto? Del más fuerte. La ley del más fuerte, ¿cierto? No, pues lo que dicen los anarcocapitalistas es que no, sería precisamente una sociedad donde todos tocaría llegar a acuerdos, tocaría llegar a cooperación máxima para poder sobrevivir y vivir mejor socialmente, ¿cierto? Incluso aquí se habla también del darwinismo social, ¿no? Sí, exactamente. Entonces sí, eso es un poco desafortunado y creo que es un poco injusto, la verdad. No, pero esa es pero el punto principal, creo yo, es que en todas estas discusiones hay visiones panditas, superficiales, maniqueas, y hay versiones sofisticadas, interesantes en todo el espectro. Entonces, para tener discusiones buenas y avanzar un poco en lograr esa sociedad a la que aspiramos, pues tenemos que tomar el mejor contradictor, la mejor visión contraria a la de uno posible y disponible allá afuera, ¿cierto? No discutamos con las malas versiones, no discutamos, y ahora en esta época de noticias falsas, bodegueros, etcétera. No, hay miles de versiones muy malas de cualquier posición que uno busque, ¿no? De una posición socialista, una posición liberal, una posición anarquista, de todas vamos a poder encontrar en las redes sociales, en línea, en todas partes, versiones malas, versiones poco sofisticadas. No, cojamos la mejor versión posible de las ideas con las que queremos interactuar y con base en eso discutamos. Debatamos, exactamente. Sí, eso me hace acordar también por ejemplo, con mi profesor que mencioné, él es de una posición más casi comunista, ¿no? Es casi socialista, incluso él es muy petrista. Y el hecho de que él tenga unas discusiones así, exactamente de altura, él desde sus teorías filosóficas saca autores, e incluso critica el libertarismo. Sí, en una sociedad libre, en una sociedad diversa, siempre va a haber diferencias de opinión, diferencias de valores, diferencias de objetivos también. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar? Y de nuevo, a mi punto puro inicial, ¿cómo hacemos para vivir mejor en sociedad que en autarquía? Si no podemos vivir con un vecino que piensa que es socialista y yo soy liberal, o yo soy socialista y mi vecino es capitalista a morir, yo qué sé, conservador y el otro liberal, y no, si no podemos, la única forma si no logramos vivir en medio de esa diferencia, la única forma de vivir es irnos a enclaves donde todo el mundo alrededor nuestro piensa igual. Lo clave es que creo que hay muchas ganancias de vivir en sociedad y muchas ganancias de vivir en medio de la diferencia, volver a aprender a convivir con la diferencia, a lograr consensos mínimos, pero yo creo que le ponemos demasiado énfasis a lo de lograr consensos, porque a veces no vamos a lograr consensos, no vamos a estar de acuerdo. Y la gran pregunta y el gran reto es tratar de lograr unos consensos mínimos. Pero segundo, si seguimos estando en profundo desacuerdo, ¿cómo seguimos viviendo y conviviendo en medio de esa diferencia? Y temas sociales es donde eso pega más fuerte, ¿no? Entonces, no sé, temas súper álgidos como el aborto, ¿cierto? Uno podría pensar
que hay personas con unas convicciones religiosas muy profundas que nunca van a estar de acuerdo con una visión liberal sobre el aborto, y ninguno de los dos parte de la mala fe, ni de la maledicencia, y probablemente no se van a poder poner de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para convivir en medio de esas diferencias profundas? La pregunta difícil que decía Rodolfo Ginas, también tiene otro libro que se llama así. Él mencionaba esto, decía, fisiológicamente el cerebro es igual. Y si de ahí viene la conciencia, porque él es monista, porque hay monista y dualista. Entonces, dualista es que crea una división entre el alma y el cuerpo. Él no, él dice que es, o sea, el cerebro, ahí es un estado de la conciencia. Y decía, entonces, si todos somos iguales, tenemos 2 ojos, una nariz, 2 orejas, ¿por qué el pensamiento no es igual? Porque uno es diestro, el otro derecho, uno le gusta la economía, a otro el derecho, a otro le gusta, digamos, las matemáticas, y cada uno es diferente. Esa es la pregunta difícil, la subjetividad. Y es ese constante interrogante de que todos hablamos desde cualquier rama del conocimiento, es eso, la subjetividad, y cómo lo logramos conciliar en las sociedades modernas para no generar guerras. Porque o cómo el conflicto es una cosa que gestionamos en el día a día y que aprendemos a convivir con él y avanzar a pesar de él, ¿no? Sí, eso sí es importante. Bueno, ¿y qué opinas tú de gobiernos como el de Javier Milei, el de Argentina, el que quiere eliminar el Banco de la República, un banco central regulando la moneda o la política monetaria en un país? ¿Qué opinas de esto? Argentina venía de unas crisis muy profundas y unos desbarajustes económicos muy profundos. En parte, mi interpretación es que eso venía un poco de desconocer este rol fundamental de las reglas y normas que permiten que un sistema de precios y de mercado funcione bien. Entonces venía lleno de problemas muy, muy profundos de funcionamiento. Javier Milei llega con una visión pues basado en visiones liberales de cómo hacer que ese sistema funcione bien, y con base en eso pues plantea un programa de gobierno. A mí me parece muy importante destacar que él unió a su equipo a mucha gente, lo que llamaríamos en Colombia tecnócratas, y gente estilo Federico Sturzenegger. Es un tipo que había trabajado en el gobierno, en multilaterales, en muchos sitios, y sabía cómo funcionaba el Estado, y con base en eso pues empezó a aplicar, en el caso de Sturzenegger en particular, pues un programa de desregulación, de reducción del Estado. Entonces empezó a hacer una limpieza profunda de cómo funcionaba el Estado para reducir los costos. Te quiero preguntar sobre nuestro gobierno, porque siempre uno escucha que, digamos, si uno escucha la postura petrista o de ideología de izquierda, va a decir que el gobierno, o sea, económicamente vamos progresando, que se fortaleció la moneda, que el turismo aumentó. Y si lee la otra postura, dice que no, que todo va mal, se persiguió la empresa privada, se aumentó los impuestos, la gasolina, etc. Entonces, ¿tú qué opinas? Tu postura económica en este. A partir de la Constitución del 91 habíamos logrado llegar a un consenso, a más o menos un consenso de que necesitamos tener un sistema mixto donde hubiera participación privada en la provisión de muchos bienes públicos y servicios públicos. Por ejemplo, desde el 91 se abre la posibilidad de la participación privada en provisión de servicios públicos, se abre la participación privada en el sistema de seguridad social, en salud, en pensiones, en educación. Se abre y se regula y se organiza la participación privada en inversión en infraestructura, vía las APP, por ejemplo. Bueno, la ley de APP viene mucho después, pero se empieza a construir como todo ese consenso de que se necesita un sistema público-privado. Entonces hay un consenso público-privado, de participación público-privada, donde uno tiene que usar lo mejor posible las capacidades del sector privado y las capacidades y roles del sector público. Y yo creo que ese consenso era muy valioso. Y llega el gobierno Petro, y yo creo que uno de los puntos fundamentales es de verdad una diferencia ideológica profunda, diciendo que parte un poco de la siguiente lógica. Dice, hombre, hay una cantidad de cosas que son derechos, que están en la Constitución además, y todo lo que sea derecho no debería pasar por ese sistema de precios y mercado, ¿cierto? Eso debería ser garantizado por un sector público, ¿no? Y el sector público debe tener un rol mucho más preponderante en la satisfacción de todos esos derechos que el sector privado. Entonces hay una diferencia bastante marcada en términos de los medios para lograr ese fin. Digamos que todo el mundo quiere que haya menos pobreza, todo el mundo quiere que haya mejor, bueno, casi todo el mundo, no voy a decir todo el mundo, sí, pero todas las personas que uno pensaría son más o menos razonables, estarían de acuerdo en pensar que, oye, todo el mundo debería tener acceso a salud, a educación, a servicios públicos, a alcantarillado, agua, hasta a internet. Uno podría pensar, sí, queremos que todo el mundo, y hay una gran discusión de si eso debería ser un servicio esencial, ¿no? Entonces, el internet, deberíamos tener un derecho al internet,
Pero la gran pregunta y la pregunta fundamental es, de nuevo, es cómo materializar esos derechos. Y creo que en Colombia veníamos de un consenso de que para materializar esos derechos, la mejor forma era usar todo el músculo posible y todos los incentivos y todos los mecanismos de ese sistema de coordinación de precios, de lucro. Entonces, el lucro, si hay una necesidad, ¿cierto? Y hay algo que la sociedad valora, eso es una oportunidad de negocio y de lucro. Está bien, ese es el motor que hace que se solucione el problema social, ¿no? Entonces, todo el sistema estaba un poquito pensado en cómo hacemos para alinear todos esos incentivos para la provisión de la satisfacción de esos derechos, ¿cierto? Y luego, obviamente, hay un espacio para el gobierno en términos de un sistema de subsidios para personas de bajos ingresos, para que todo el mundo sí tuviera un acceso real. No sé, hay muchas discusiones ahí, pero se partía de la base de que tenía que haber una participación, se debía maximizar la participación privada en esos sistemas. Entonces creo que esa es la ruptura fundamental para mí, una visión muy distinta del rol del Estado, básicamente, ¿no? Del rol del Estado para lograr materializar derechos. Y pues de ahí se derivan una cantidad de problemas que estamos viendo con la crisis del sector salud, que es un desastre, eso es un desastre, y va a tocar arreglarlo en 2026. Crisis en sector educación, también con una pugnacidad y una contraposición entre el sector público y privado, otra vez con base en esta idea de que si es un derecho no debería pasar por sistemas de mercado, ¿no? Y por sistemas de precio y por sistemas de crédito. Entonces, ahí es la gran discusión y debate entre educación pública en todos los niveles y gratuita versus otras formas de lograr materializar el derecho a la educación. Ahí está la gran discusión. Está la discusión de energía, ¿cierto? De energía, de transición energética, cambio climático, que tiene que ver también con cuáles son las fallas de mercado que suceden, ¿cierto? Cuáles son las fallas de mercado y cómo resolverlas. Pero hay problemas serios en energía, en licenciamiento social y ambiental, en infraestructura. Claro. Hay un problema serio, hay un problema serísimo en seguridad, que de nuevo viene otra vez a, cuál es el rol de ese monopolio del Estado y cuál es cómo se debería aterrizar ese monopolio de las armas y el control en manos del Estado, ¿no? Tenemos un problema de inversión gravísimo y de crecimiento y productividad. Entonces, yo creo que hay esos 5 problemas, básicamente. Un problema de oportunidades en general, donde entran muchas cosas en términos de la capacidad de generar valor del país. Hay un problema de seguridad que hay que afrontar, un problema energético y de infraestructura, un problema en sector salud, el problema fiscal. Ese es un problema grave. Sistemáticamente estamos gastando desde el gobierno más de lo que podemos recaudar. Hay un problema de generación de ingresos vía recaudo y de gasto. Y eso, de nuevo, tiene en su base unos problemas de concepción del Estado, de concepción de qué debe hacer el Estado y qué no, de cómo debe intervenir, de con qué recursos. Es responsabilidad de todos estos precandidatos que quieren llegar a la presidencia y de toda la gente que va a aspirar al Congreso, de verdad, entender la magnitud de este problema y que requiere solución antes de que tenga unos impactos muy perversos sobre el bienestar de toda la gente en general, ¿cierto? Sí, claro. Y lo complicado de eso es que sí, es una cosa que políticamente no es tan rentable porque la gente no lo siente hasta que no haya una crisis de verdad, donde hay racionamientos de crédito, igual en los temas energéticos, igual, hasta que no haya racionamientos, apagones, la gente no lo siente, a menos de que empiece a subir el precio los precios de energía y gas, ahí la gente empieza a sentirlo, ¿no? Pero Becker fue profesor mío, me dio teoría de precios y capital humano, los temas laborales, de mercado laboral, y lo que me gustaba de Becker, y tal vez por eso es un referente, es porque usaba todas las herramientas del análisis económico y las llevaba hasta sus últimas consecuencias y las usaba sistemáticamente para entender el mundo, para tratar de entender el mundo con todas las limitaciones que eso puede tener. Entonces, por supuesto que hay otras aproximaciones a los problemas, pero la aproximación de Becker y algunos de sus alumnos, que también, pues alumnos y colegas, pero Becker era como la figura ahí, el economista trae su caja de herramientas a la mesa, sus marcos conceptuales, para aportar esa visión y esa forma de análisis para tratar de entre todos resolver problemas sociales y económicos. Muchas formas de aproximarse al análisis de problemas económicos y sociales, pero el economista tiene que traer su caja de herramientas, que es el análisis de mercados, el análisis de incentivos, el análisis de precios. La verdad, estamos de acuerdo con Milton Friedman, porque incluso yo entré a la economía liberal, la leí mucho, la entendí,
Y uno de los que más me facilitaron fue Milton Friedman. Yo no soy economista, mi papá es economista. La economía no es el dinero. El dinero es solo un medio para lograr precisamente esa coordinación y esa especialización y ese intercambio, ¿no? Lo más importante de la economía es el ser humano y la satisfacción de sus necesidades y deseos. ¿Cómo hacemos para volver a tener discusiones donde somos muy distintos, pensamos muy diferente, pero no somos enemigos acérrimos, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, no me queda más, doctor, sino agradecerte por tu tiempo, por tu participación y por haber aceptado mi invitación. No, a ti por la invitación, Cristian.